Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con muchísimo gusto. Maestra Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que nos acompañes y contenta de estar con ustedes en una sesión más de Historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Listo, maestra Ceci. Después de escuchar los importantes consejos de Ajo Listo, estamos preparados para empezar con la clase. ¿Qué tema nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, Jenny, recordarás que en las últimas clases hemos estado aprendiendo sobre lo que pasó hace poco más de 200 años en estas tierras. ¡Claro! Nada más y nada menos que la importantísima revolución de independencia de nuestro país. Exacto, nada más y nada menos que eso. Gracias a las visitas que hemos tenido aquí en Aprende en Casa, hemos podido ir analizando las muchas causas que explican por qué, a partir del 16 de septiembre de 1810, miles de personas que vivían entonces en la Nueva España se levantaron y se unieron en contra del gobierno de aquel tiempo. También nos han ayudado mucho a conocer cómo se desarrolló la guerra. La primera etapa dirigida por Miguel Hidalgo, la segunda con José María Morelos a la cabeza y la tercera etapa de las guerrillas con Vicente Guerrero. Exacto, y no olvides la consumación de la independencia, que además este año se cumplen los 200 años de que ocurrió ese importante evento. ¿Cómo olvidarlo, maestra Ceci? Y eso sucedió el 27 de septiembre. Con todo lo que hemos visto en nuestras clases, estoy súper lista para celebrar ese día y contarle a mi familia y a mis amigos todo lo que hemos aprendido aquí. Ay, pues me da mucho gusto, Jenny. También yo estoy muy emocionada por esta conmemoración, sobre todo porque es una excelente oportunidad para que reflexionemos sobre lo que fue la Revolución de Independencia. ¿Qué cosas logró y cuál es la influencia que tiene en el presente? Sin duda tienes razón, maestra. Más allá del pozolito, de los pambazos, los fuegos artificiales y las banderas de México por todos lados, la conmemoración de la consumación de la independencia de este año debería ser un motivo para que los mexicanos reflexionemos sobre lo que ha ocurrido desde hace 2 siglos. Y empiezo a sospechar que eso es lo que haremos en esta sesión, oye. Pues tus sospechas son correctas, Jenny. Sí, me gustaría que esta clase la dediquemos a hablar un poquito más acerca de la independencia de México y su intención de lograr una sociedad más igualitaria y justa para todas y todos. Pues no se diga más. Allá en casita preparen su cuaderno, su libro de texto de historia de 4º grado y sus lápices. Y estén muy atentos. Eso. Primero, me gustaría que recordemos un poquito nuestras clases pasadas, porque es muy importante tener presente la sociedad en la que vivía la gente que participó en la independencia y las causas que la provocaron. Me parece muy bien. Tenemos un video sobre la sociedad de la Nueva España y de lo desigual que era. ¿Te parece si vamos a verlo? Perfecto. ¡Corre video!
desde que la sociedad novohispana se reorganizó en el siglo XVI, estuvo marcada por la desigualdad social. Esto se acentuó con las reformas borbónicas y las crisis económicas, producto de las guerras que enfrentó España con otras potencias en el siglo XVIII. ¿Qué factores influyeron para que en este siglo se acentuaran la desigualdad y la pobreza en la población novohispana? Vayamos a conocerlos. La sociedad de la Nueva España se organizó étnicamente y por privilegios. Es decir, no todos los individuos eran considerados como iguales, por lo que sus derechos y obligaciones dependían del lugar que ocupaban en la sociedad. Los nobles, que en su mayoría eran españoles, tenían ciertos privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos, podían acceder a la universidad, poseían palacios y casas de campo, utilizaban artículos de lujo provenientes de Europa o Asia y compraban esclavos africanos. El clero era otro grupo privilegiado que tampoco pagaba impuestos, tenía fuero y era juzgado por tribunales especiales independientes a los del resto de la población. En contraste, otra parte de la población integrada por criollos, españoles pobres, indígenas, africanos, asiáticos, mestizos y las castas se desempeñaban como comerciantes, campesinos, artesanos y trabajadores libres. Con las reformas borbónicas, la desigualdad y la pobreza se acentuaron. Las diferencias estaban presentes en todos los ámbitos. Por ejemplo, los cargos administrativos más importantes se otorgaban a los españoles, mientras que a los criollos se les desplazaba de los suyos, obligándolos a desempeñarse en otras actividades, lo cual generó su inconformidad. Su malestar creció aún más cuando se redujo considerablemente el número de criollos miembros de la Real Audiencia. También había españoles que llegaron pobres y otros que habían perdido su riqueza. De todos los estamentos, el de los indígenas, la población mayoritaria, y el de las castas fueron los más perjudicados. Si bien hubo autoridades indígenas que poseían grandes extensiones de tierras, la mayoría pagaba tributo. Realizaba trabajo comunitario, también llamado tequio, y trabajaba en condiciones deplorables. Fue así como la pobreza se agudizó y la ciudad se llenó de indigentes, mendigos y léperos, provenientes de los alrededores de la ciudad, quienes no querían ser obligados a pagar tributo, realizar trabajo comunitario o desempeñar algún oficio. También había población de origen africano, que llegó como esclava. Solo una mínima parte pudo comprar su libertad y otra terminó como indigente o escapó a regiones inaccesibles del territorio novohispano para formar comunidades. Lo mismo sucedió con la población de origen asiático que también vivía en la pobreza. Algunos fueron esclavos y otros se desempeñaron como pequeños comerciantes o artesanos. De esta forma, mientras una minoría como los españoles y los criollos se educaba, la mayoría de la población vivía en la pobreza, por lo que no tenía acceso a la educación ni a servicios de salud. Tampoco poseía tierras propias y era despojada de sus recursos para dárselos a los grandes terratenientes. Esta parte de la población la conformaban indígenas, africanos, asiáticos y castas. Como recordarán, en clases pasadas vimos que la independencia fue provocada por varias causas, tanto internas como externas. En las causas externas dijimos que estaban las ideas que habían surgido en la Ilustración y que llegaron a la Nueva España entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También hablamos de las reformas borbónicas y de la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Sí, muy bien. Todas ellas fueron muy importantes, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la desigualdad de la Nueva España, que como se habrán dado cuenta por el video, era muy marcada. ¿Me ayudas a recapitular un poquito, Jenny? Encantada. Primero, habría que comenzar con los españoles, que estaban en la parte de arriba de la sociedad. La gran mayoría de ellos tenían los puestos más altos dentro del gobierno y eran los ricos propietarios de muchas minas o haciendas, aunque solo eran una minoría en la Nueva España. Después estaban los criollos,
que eran un poco más numerosos que los españoles. Ellos podían trabajar en el gobierno, aunque no podían ocupar los puestos más altos. También podían gozar de muchos recursos económicos y podían ser dueños de grandes haciendas y minas. Otros se desempeñaban como profesionistas o dueños de talleres artesanales, por ejemplo. Seguirían los nobles indígenas y los mestizos ricos, que eran dueños de algunos ranchos o de negocios medianos y que nada más podían ocupar cargos medios o bajos en el gobierno real. Eso. Y en la parte de hasta abajo estaban los mestizos pobres o de otras castas y los indios más iguales, los cuales, por lo general, trabajaban como campesinos, artesanos u obreros. Esta parte de la población era la más numerosa de aquella época, pero la que tenía menos riqueza. También en la parte de abajo estaban los esclavos africanos, que no tenían libertad y estaban obligados a trabajar en plantaciones o en el servicio doméstico. Es muy evidente que en aquella época no todos tenían las mismas posibilidades ni libertades. Por ejemplo, un indígena o un mulato no podían llegar a un puesto alto de gobierno, y ni se diga un esclavo. Claro, esta es la razón por la que podemos decir que la sociedad de Nueva España era muy desigual. Y eso fue algo que muchos de los que participaron en la independencia sabían y resentían. Si no me falla la memoria, cuando tuvimos la visita de Josefa Ortiz, ella habló justo de cómo los criollos estaban molestos porque los españoles los discriminaban y no les permitían llegar a los puestos más altos del gobierno. Sí, lo que dices, o qué me dices de José María Morelos, quien conocía de primera mano la situación tan lamentable que vivían los indígenas, los mulatos y las demás castas de la Nueva España, y que por eso Morelos se unió al movimiento de Miguel Hidalgo en contra del gobierno virreinal. A ver, entonces podemos decir que además de buscar la separación de España, el movimiento independentista también tenía como objeto construir una sociedad más igualitaria. Así es. De hecho, muchos de los líderes de la independencia y de la gente que participó en ella querían cambiar su sociedad para que todos tuvieran, pues, una mejor vida. Y eso lo podemos ver en algunas cosas que escribieron durante la guerra. Por ejemplo, en 1812, Ignacio López Rayón escribió un pequeño documento al que le puso como título Elementos Constitucionales. Y ahí decía que el nuevo gobierno mexicano tenía que prohibir la esclavitud. Otro personaje que escribió algo parecido fue justamente José María Morelos y Pavón. Es cierto, él escribió Los sentimientos de la nación y un artículo de ese documento dice que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Ah, me encanta esta frase. Sí, y fíjate que no es la única parte de ese texto el que buscaba solucionar el problema de la desigualdad. En otro artículo de ese documento, Morelos escribió que se moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Así como se darán cuenta, Morelos estaba muy enterado del problema de la desigualdad de Nueva España. Vaya que sí. Oye, maestra, pero ahora que lo pienso, cuando a José María Morelos lo derrotaron las tropas del ejército realista, ¿la gente que siguió luchando por la independencia mantuvo la búsqueda de una sociedad más justa? Durante la tercera etapa de la guerra, esos anhelos de reivindicación social fueron encarnados en Vicente Guerrero y sus guerrilleros. De hecho, ya hacia el final de la lucha, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron el Plan de Iguala para poner fin a la guerra de independencia. Y en el Plan de Iguala, también podemos leer aspectos que tienen que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria. Por ejemplo, una parte de ese plan dice: todos los habitantes de México, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar por cualquier empleo. Incluso el Ejército de las Tres Garantías se llamaba así porque defendía tres cosas: la independencia de México, la religión católica y la unión de todos los habitantes del país, sin importar su etnia o su casta. Pues así ya no me queda duda de que la lucha por la creación de una sociedad menos desigual fue una de las cosas por la que mucha gente peleó durante la Guerra de Independencia. Y esa búsqueda de una sociedad más igualitaria sigue presente en nuestros días, Jenny. Por ejemplo, en nuestra actual Constitución hay un artículo dedicado específicamente a proteger la igualdad de todos los mexicanos. ¿Por qué no vemos un video al respecto? De entrada, el principio de igualdad es muy básico, pero es muy importante.
tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entender que hay una diversidad, entender que hay una pluralidad, entender que hay un esquema que permite que las personas puedan acceder sin discriminación y que puedan tener las mismas condiciones, donde sea más bien sus habilidades y no un determinismo el que les impida desarrollarse como personas, como ciudadanos, como una sociedad también en lo que implica la interacción como personas. De ahí deriva un principio básico que está también contenido en el artículo 1 constitucional, que señala que nadie puede ser discriminado por cuestiones de raza, nacionalidad, religión, preferencia sexual o cualquier otra causa análoga que busque demeritar la dignidad de las personas. Pues como pueden ver, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también incluye las ideas por las que se peleó desde la Guerra de Independencia. Por ejemplo, que todos los mexicanos deben ser considerados iguales ante la ley, sin importar su estrato social ni su origen étnico. Oye, maestra, y además de la búsqueda de una sociedad más igualitaria y justa, ¿qué otras ideas de lucha por la independencia siguen vigentes en nuestro tiempo? Oye, Jenny, esa es una excelente pregunta. Y en realidad, también hay otras ideas y propuestas que surgieron durante la independencia, pero que se han mantenido hasta el día de hoy. Por ejemplo, la división de poderes en el gobierno. Eso lo propusieron varios líderes insurgentes, entre ellos José María Morelos. Y ahora que lo pienso, creo que vi algo al respecto en el libro de Conoce nuestra Constitución, donde se explica que en nuestro país el gobierno está dividido en 3 poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así que esta división de poderes tenía la idea de evitar que todo el poder se concentrara en una sola persona o institución, como sucedía en las monarquías absolutistas, donde el rey era la única autoridad. Entonces, la división de poderes sigue existiendo aún hoy en día en nuestro país. Otra cosa que se me ocurre que se mantuvo desde los tiempos de la independencia fueron los colores de la bandera, ¿cierto? Según yo, la bandera del ejército trigarante era blanca, verde y roja. Y esos colores siguen siendo los que tenemos hasta nuestros días. Oye, Jenny, qué buen punto. Sí es cierto. Aunque la bandera haya cambiado a lo largo de los años, los colores se han mantenido desde 1821, como podemos ver en el siguiente video. Acuérdate de Día de la Bandera de México. ¿Sabías que la bandera de México no siempre ha sido como la conocemos? Observa cómo ha cambiado a través del tiempo. Bandera del Imperio de Agustín de Iturbide. Bandera de la República Federal. Bandera Equidad en la Justicia. Bandera Postrevolucionaria. Bandera Nacional. Es la que conocemos actualmente. Tan chula de bonita que es nuestra bandera, de verdad. Oye, maestra, pero imagino que a pesar de todas las ideas que siguen vigentes hasta nuestros días, también hay algunas otras que ya no lo siguen siendo. Claro. Por ejemplo, muchos de los insurgentes querían que en México la única religión válida fuera la católica y que otras religiones no fueran reconocidas por el gobierno. Pero eso en nuestros días ya no es igual. De hecho, ahora en nuestra Constitución se reconoce que las personas en México son libres de tener la religión que quieran. Finalmente, como estudiamos en esta clase, queridas alumnas y alumnos en casa, las personas que participaron en la Guerra de la Independencia tuvieron ideas que siguen siendo muy importantes hasta hoy, pero también algunas que pues ya no son vigentes. Y algo que me queda muy claro tras esta clase es que una de las motivaciones más importantes del movimiento de independencia era la búsqueda de crear una sociedad más justa e igualitaria que la que existió en la Nueva España. Sí, y aunque con la consumación de la independencia se lograron algunos avances en ese sentido, aún hoy, tras 200 años, tenemos mucho por hacer para lograr que finalmente nuestro país sea uno en donde verdaderamente haya igualdad y justicia. Por lo tanto, me gustaría invitarles allá en casita a que este año del bicentenario de la consumación de la independencia, además de que disfruten y celebren con sus familias las fiestas patrias, también se den un tiempo para pensar y platicar con sus amigos y su familia sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y más igualitaria para todas y todos los mexicanos.
Yo estoy segura que eso es lo que voy a hacer. Muchísimas gracias por esta clase, maestra Cecilia Vargas. Fue un placer tenerte con nosotros. Gracias, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La independencia por una sociedad más justa, de historia de 4º grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Ah? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio, eso, con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos!
pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.